de alguna inquietud, yo les pediría, como se está grabando esta participación, que alcen la mano. Yo con mucho gusto les doy el uso de la palabra, pero para que nuestras compañeras les puedan hacer llegar el micrófono y que todos escuchemos el planteamiento, la inquietud o simplemente la participación. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna observación? Sí, aquí adelante, por favor. Maestro, es en relación con la Convención de Sustracción de Menores. Tenemos aquí en el estado de Guanajuato los jueces civiles que conocemos en materia todavía familiar, que se pierde un niño, por decirlo así, que está aquí en México ilícitamente, y se solicita por parte de la autoridad central del país de donde viene el niño, se solicita la restitución. El convenio de sustracción no establece una formalidad en relación con el procedimiento de esa restitución. Únicamente el artículo 10 de esa convención establece que la autoridad central de México, que es precisamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, es quien va a dar las bases y las medidas para que el juez determine en su caso, incluso establece un término para que resuelva. Muchos jueces tomamos en cuenta esa solicitud como una carta rogatoria, otros la toman en consideración como un procedimiento especial, otros que una medida. Total, a veces hay un desorden en ese aspecto, y hay un desorden también en cuanto a las formalidades judiciales. No sabemos si en realidad la solicitud de la autoridad central de aquí, que es la de Relaciones Exteriores, no sabemos si en realidad son las formalidades judiciales a seguir. Entonces también nosotros aplicamos el Código Federal de Procedimientos, el Código de Procedimientos Civiles, y aplicamos medidas, damos intervención y auxilio, solicitamos el auxilio de la Procuraduría Estatal, del DIF, el agente del Ministerio adscrito. Total, hacemos aplicamos muchas medidas, y en el momento en que nosotros debemos de resolver, nos topamos con que si podemos resolver en el momento de la audiencia, si podemos resolver después de la audiencia, en qué término o cómo, si se nos va el niño, no sé, muchas cuestiones se nos presentan. ¿Por qué? Porque no existe en nuestro derecho interno, desgraciadamente, un procedimiento a seguir, sino que el procedimiento te lo da Relaciones Exteriores. ¿Hasta dónde está ese control de convencionalidad del juez en este caso? Bueno, aquí no es, por lo que advierto, el problema no es tanto de control de convencionalidad, sino más bien de la creación de un procedimiento ad hoc para resolver esa solicitud para la restitución internacional de un menor. Ese es el problema, ¿no? Entonces, bueno, partiendo del supuesto que la redacción de ese tratado internacional establezca derechos, pues esto debe interpretarse de conformidad con la Constitución y los tratados, y una de esas normas de interpretación será la interdependencia de los derechos y la indivisibilidad de los derechos. Entonces, pues esto debe hacerse de acuerdo con un procedimiento que garantice pues el derecho al debido proceso, la garantía de audiencia, y desde luego que permita que cualquier objeción a ese procedimiento se lleve a cabo. Y entonces, bueno, aquí viene la creatividad del juez, ¿verdad? Pues esto es necesario que llegue al conocimiento de un órgano que pueda integrar jurisprudencia, pero entiendo que este es un procedimiento, digamos, sin oposición de parte. Entonces, pues si es así, pues ahí tiene distintas soluciones que podrían hacerse para implementar esto, ¿verdad? Desde una jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Un trámite de jurisdicción voluntaria, o tramitarlo como carta rogatoria. Yo entiendo que aquí no hay oposición de ninguna parte, ¿verdad? Bueno, cuando hay oposición, entonces debería haber un procedimiento incidental, siquiera para escuchar a las dos partes y resolverlo. Aquí, pues también está la garantía de debido proceso. Entonces debe articularlo
interpretar esta disposición del tratado, bueno, pues conforme a la garantía de audiencia de nuestro artículo, segundo párrafo del artículo 14, el artículo 25 y octavo de la Convención Americana, y decir, oye, pues necesito hacer un controvertido aquí. Y bueno, ¿qué me permite hacer un controvertido? Pues un juicio sumario civil, etc., lo que en la legislación le permita llevar a cabo un procedimiento donde se puedan ventilar los intereses contrapuestos. Pero aquí esto es lo que permite la creatividad, ¿no? Y finalmente, bueno, que se plantee el caso ante un órgano que pueda integrar jurisprudencia para que se resuelva y se diga claramente cuál es la vía. El problema que vamos a tener aquí, y este va a ser el problema recurrente, es que, como bien dijo el ministro Cosío, no hay una ley de recepción. Entonces, hay muchos tratados que no tienen una ley de recepción. Entonces, ¿cómo se va a articular esto? A ver, yo nada más, en el seminario que tomamos, los jueces y magistrados, nos dimos cuenta de algo. A ver, la Corte Interamericana falla en contra del Estado mexicano, porque un juez local hizo determinada cosa, o que un juez de distrito, hasta magistrados del tribunal colegiado, como en el caso de Montiel Cabrera, que fueron magistrados de un tribunal colegiado de Acapulco. Bueno, a ver, pero cuando involucra autoridades de distintos poderes, autoridades de distintos niveles de gobierno, ¿cómo se va a recibir esa determinación? Yo creo que, como bien se dijo aquí por el ministro Cosío, es necesaria una ley de recepción que permita articular esos esfuerzos. Actualmente nos explican que es la Secretaría de Relaciones Exteriores quien pone la cara frente a las autoridades y frente a la Corte, pero internamente quien implementa pues la participación de distintos poderes o de distintos niveles de gobierno es la Secretaría de Gobernación. Bueno, pues eso ya debería estar muy claro cuál es el procedimiento, en principio para cumplir con las sentencias, pero ¿cuántos temas de tratados internacionales pues no tienen una ley de recepción? Aquí yo no le voy a resolver su duda, pero yo le diría, pues hay que utilizar los principios de interpretación conforme y así articularlo con las distintas garantías y derechos, entre ellos el de debido proceso y el de audiencia. Entonces busquen su código, cuál es el procedimiento que le garantice cuando hay oposición de parte, pues resolverla y oírlos. Y al radicar decía, bueno, ante falta de una ley, este procedimiento se seguirá conforme a las disposiciones de tal precepto. Yo recuerdo que a lo mejor le puede servir de orientación, cuando yo trabajaba como secretario en la Suprema Corte, veíamos muchas cuestiones de cumplimientos de sentencia. Entonces, veíamos que muchas veces es necesario que se resuelva, bueno, pues se ponga en pesos y centavos de cuánto es el cumplimiento de la sentencia, ¿no? Entonces, creamos la jurisprudencia que decía que cuando es necesario, el juez debe crear un incidente innominado conforme al Código Federal de Procedimientos Civiles para que ventile esa cuestión. Pues lo mismo puede hacer usted para resolver estas cuestiones. Pero aquí es importante esto de la interdependencia e indivisibilidad de los derechos. Entonces, no por el interés superior del menor, que es un principio, que también, bueno, hay que verlo en su justa dimensión, se puede obviar todo lo demás. Todo, hay interdependencia de los derechos, y son importantes uno como los otros. Y los de seguridad jurídica, yo creo que son los que a los jueces nos debe de preocupar más, y sobre todo la igualdad de las partes. ¿Sí? Que en el libro de insumos del derecho internacional, de los tratados internacionales que está en el disco, habla mucho de ese tema. ¿Qué es lo que deben hacer los jueces para cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos? Y la no discriminación y la garantía de iguales oportunidades de defensa de las partes, yo creo que es lo más importante. ¿Sí? No vengo a dar respuestas, sino a crear más inquietudes. Es un seminario. ¿Quién más? Adelante. Magistrado, una pregunta. Esta es la zona VIP. Ahorita déjemelo ya. En esta idea del control difuso constitucional, entiendo yo que ahora los jueces de instancia ordinaria tendrán la facultad de desaplicar una norma que a su juicio pues contravenga un derecho, una garantía constitucional. He leído 2 o 3 artículos y parece que hay un poquito de confusión. El control difuso se refiere únicamente a la desaplicación. De ninguna manera los tribunales ordinarios van a poder interpretar la Constitución. Es decir, su premisa mayor, viéndolo en un sentido lógico, que es la Constitución o un tratado internacional, siempre estará sometido a los criterios de interpretación que ya existan.
por la Corte o por las Cortes internacionales. No hay manera alguna de que el Tribunal Ordinario haga una interpretación directa de la Constitución. Estoy en lo correcto porque he visto algunos artículos que como que revuelven un poco, como considerando que… Es que no leyeron el libro de texto, que es el expediente de varios, 912, diagonal 2010. O sea, esta resolución de la Suprema Corte, incluso sinceramente, y aquí en confianza se los digo, yo creo que buscaron el pretexto para hacerlo, porque si no iba a ser el caos jurídico. Y yo creo que la Corte lo resolvió muy bien, porque primero para que fuera realidad esto, y luego pues para dar cauces institucionales de seguridad jurídica, cómo lo deberían de hacer los jueces. Entonces, aquí ya no hay para dónde decir o especular, o decir, es que yo creo, es que yo siento, muy propio de los tratadistas, es que en el caso Abril Alfonsilla contra Chile se hizo esto, y en el caso de este contra Colombia, no, aquí ya está muy claro, la Suprema Corte en ese expediente de varios, fijó el camino y los parámetros de contraste y fijó los 3 pasos que deben de hacerse. Entonces, el manual para hacer esto es esa resolución de varios. Incluso si un juez local quiere llevar a cabo, advierte que una norma es contraria a un derecho consagrado en la Constitución o en los tratados, debe cumplir con esos 3 pasos. Incluso ir parafraseando los parámetros de contraste y, desde luego, pues los 3 pasos. Aquí lo importante es seguir esa prelación que marca la Corte, porque son los derechos humanos contemplados en la Constitución, interpretados conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte. Los derechos humanos consagrados en los tratados, interpretados conforme a los órganos facultados para hacer esa interpretación. Y luego lo otro más importante es que primero debe buscarse esa interpretación conforme, y solo en un caso extremo donde abiertamente sea contrario, pues sí, desaplicar la norma, ¿no? Ahora, aquí vamos a tener el problema de que qué pasa cuando es un controvertido donde las partes, digamos que son iguales, un controvertido civil, bueno, pues la parte que pierde tiene amparo, finalmente, y ahí puede decir, oye, el control de convencionalidad que hizo el Tribunal de Apelación fue incorrecto, por esto, por aquello, y ya el órgano de amparo analiza eso y dice, es correcto o es incorrecto. El problema es en el Ministerio Público, el problema es de las autoridades administrativas, que no tienen amparo para eso. Entonces, yo creo que ahí, y yo creí que la oportunidad era la ley de amparo, y no, se les fue. A ver, el Ministerio Público, yo creo que todos somos ciudadanos de a pie y nos preocupa el tema de la seguridad pública. Imagínense un violador, un secuestrador. Yo advierto, como le hizo el magistrado de Monterrey, que es inconstitucional y soltó unos policías que eran halcones ahí de los Zetas. Pues no, yo creo que ahí seguir los pasos y buscar esa combinación de control de convencionalidad y control de convencionalidad difuso y control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación.